Bueno, ya estamos una vez más aquí y esperemos que sea para bien. Pero que hayas entrado a este video significa que estás buscando algo para ver, ya sea este fin de semana o el siguiente. Pero claro, mientras no te pases del siguiente jueves. En el espacio de una semana sabrás antes y más que nadie sobre los estrenos más famosos que seguramente verán tus amigos, ya sea en las plataformas digitales o en el cine, y tú les dirás: ah, ya sé cuál está viendo, ya sé de cuál habló, yo lo vi con Van Lestrange. ¡Vamos para allá! Comenzamos con el regreso de Tom Holland a la pantalla de los cines, pero no como otra entrega del Hombre Arácnido. Esperen, ¿eso se puede? ¿Cómo se verá eso? Uy, esperemos que no se quede encasillado en un solo papel y que ser el amigable Spider-Man de vecindario no le traiga problemas en otras películas. Sabemos que Holland es un gran actor, pero ¿podrá ponerse en la piel del buscador de tesoros más famoso de PlayStation? Así es, Nathan Drake, en el live action de Uncharted, que veremos en nuestras pantallas grandes acompañado de un gran Mark Wahlberg y un gran elenco detrás. ¡Qué despadre! Oye, eso no se escucha tan mal como decir que Mauricio Ockman será el protagonista de una nueva película mexicana en donde, al parecer, la edad sí importará. Cuando veamos las aventuras de un soltero cuarentón a quien le gusta la fiesta, no tiene hijos y vive de noche. Aunque, como para todos hay pruebas, todo puede cambiar cuando conozca a Aline y se presente un problema recurrente en este tipo de comedias. Cuando ella mencione que está buscando a su papá y que hay una alta probabilidad de que sea él. ¡Ay, por Dios! Y sí, parece que el cine no tiene intenciones de parar con al menos el estreno de una película de terror por semana. Avisaré cuando se rompa esa racha. Mientras tanto, conoceremos a otro exorcismo como la semana anterior, pero esta vez la historia de El exorcismo de Dios seguirá al padre Peter Williams, un exorcista estadounidense que, al estar poseído por un demonio que intentaba expulsar, termina cometiendo el más terrible sacrilegio, uno que hasta lo perseguirá 18 años más tarde, y así desencadenando una de las batallas más malignas que podrás ver en las pantallas grandes. But by believing, you are God. Uy, agárrense que Netflix viene fuerte, porque hasta parece que nos escuchó la semana pasada que dijimos que con sus solos 3 estrenos en la Popcorn Week anterior nos parecían poco para la costumbre, y hasta parece que nos escuchó. Comenzamos con lo que puede ser un éxito como el juego en el que está basado esta serie. Así es, porque la serie de Cuphead, The Cuphead Show, llegará a las pantallas de Netflix este 18 de febrero. Lo mismo que, bueno, no, esto es un día antes de hecho, comedia ambientada en la base de la no del todo ficticia Space Force, y que contó con 2 potencias extraordinarias en la temporada 1 de la comedia, evidentemente, como Stephen Carell y John Malkovich. Veremos si en esta segunda temporada nos tienen preparadas más bromas de nivel interestelar. Si eres fan de Kim, Kylie o Kendall, o solo su apellido, Netflix también le hará un show dedicado a las modelos y empresarias más famosas a nivel mundial. O bueno, si tu apellido es Kardashian, estoy seguro de que tienes un lugar aquí. Y otra más para el 17 de febrero, que se trata de Mo Gilligan. Que vamos, sabemos que a Netflix le encantan las series, y en esta conoceremos su historia en donde habla sobre sus días como adolescente sin dinero, la tienda donde trabajaba, relaciones personales y productores de talk show insoportables. Y mucho más. Mucho más es lo que tiene Netflix para nosotros, porque no para, y aquí seguramente alguien está mintiendo. Sea una buena manera de finalizar tu día prendiendo la TV, porque así se llama la serie. El gato y el ratón es un juego muy conocido y usado como analogía para muchas cosas, pero cuando esto se usa en una escuela y se descubre un asesinato en el lugar, alguien definitivamente tiene que estar mintiendo. Un estilo Tom y Jerry también buscará llegar a tus pantallas
en tu cuenta de Netflix. Y claro, esperemos que esta vez estés del lado del gato, aunque bueno, en esta producción interactiva de Netflix el objetivo es precisamente ese, que el gato protagonista pueda concretar un robo en el museo sin morir en el intento. N de no parar y N de Netflix, porque nos regresamos al 17 de febrero para hablar de una venganza de golpe y quizás de una reminiscencia hacia una serie que pasó desapercibida llamada Wu Assassins. El lore será continuado por este largometraje, el cual continuará con la historia de un cocinero enfrentándose a las triadas para conseguir unos poderes según milenarios. Te dije que Netflix no iba a parar, y si fuiste fan o fuiste aterrado por aquella película de terror icónica llamada La Masacre en Texas, pues posiblemente esto te va a alegrar. ¿O no? Ya que si bien no hay un acuerdo en si llamarle spin-off, reboot o remake, la nueva Masacre en Texas llega a Netflix este 18 de febrero, y ahí sabremos si se trata de una secuela o bien de tratar de evocar nuevamente ese terror primigenio que causó la primera. Perdona nuestras ofensas, es otra con fecha de estreno en el 17 de febrero, y espero que las demás plataformas de verdad perdonen a Netflix por querer acaparar tanto tiempo en cámara en esta Popcorn Week. Como sea, una nueva película que nos coloca en época de guerra mundial. Sí, con esa ideología y grupo que causó terror persiguiendo y acabando con personas. Un chico en esta ocasión tomará una decisión arriesgando su vida para poder ser el héroe. ¿Lo conseguirá? Madres paralelas. Es el título de otra película que nos abre las puertas a Netflix. Bueno, ya están abiertas desde hace un buen rato. Aquí, dos mujeres, Janice y Anna, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. En su historia, conociéndose, tras las pocas palabras que cruzan en esa sala, harán que sin duda se cree un vínculo muy estrecho en el cora entre las dos. Y finalmente, un estreno más que trae Netflix para todos nosotros este 21 de febrero. Nos contará la historia de Mirta, quien termina sufriendo con su pareja de una sobredosis de droga. Sin embargo, aunque todo parecía perdido, despertará y sola descubre que forma parte de un violento mundo que desconocía hasta entonces. Llegamos a Prime Video. Al fin, dirían las otras plataformas. Me alegra que esto no sea un monopolio, y también me alegra anunciar que The Marvelous Miss Maisel estará disponible a partir del 18 de febrero. Una serie de la cual no necesito decir nada, solo échale un vistazo. Then let's change the business. Ready or not, here comes Mama. Ok. La ciudad de Detroit será testigo de una prometedora historia que Amazon trae para nosotros a Prime Video el 18 de febrero. También cuando descubramos que a un hombre a quien acaban de diagnosticar un cáncer terminal y que su mujer está embarazada se le compliquen las cosas definitivamente, él no querrá dejarla en la ruina, así que sumergido en la desesperación aceptará un juego peligroso y mortal en el que no es el juego del calamar. Para los fans de Disney, y ahora sí, literalmente, a la cara de Disney, o sea, del ratoncito que se apodera del mundo, llegará a la estrella número 1 emprendiendo travesuras entrañables, aventuras y cómicas dentro del gélido invierno en donde todos nos divertiremos. Fríos, cortesía de Mickey y Minnie. Todo es parte de la magia. Nos vamos a divertir mucho. Y llegamos a la seriedad de Apple TV. Que bueno, parece que este mes de febrero apostó por pocos estrenos pero de calidad para su plataforma de streaming. Como Severance, que nos trae como prota a Mark Scott, quien dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este sin duda atrevido experimento le traerá dudas y la típica sensación de ¿esto es lo correcto? Nor will I retain work memories when I return home at the end of the day. I am aware that this alteration is comprehensive. Además, Apple TV no nos deja solo con un estreno, sino que tiene un documental con historias nunca antes contadas sobre Lincoln, así como miradas de cerca a él como hombre, que fue capaz de cambiar la historia y a los Estados Unidos de América. La docuserie sin duda revelará una parte de Lincoln rara vez conocida.
Y llegamos a Star Plus, que nos recibe aquí en la Popcorn Week para activar el factor nostalgia. Y me uno sin duda como fan desde la primera temporada de esta grandísima serie, que está llegando a su final. Así es, no creímos que íbamos a vivir para escuchar esto, pero sí, The Walking Dead está llegando a su final. Y este 20 de febrero comienza el principio del final con la parte 2 de la temporada 11. Volveremos a ver a Rick Grimes. ¿Y cómo terminará la historia de zombies? Posiblemente más famosa de toda la historia. ¡Auch! Ahí está la cuestión. So many didn't make it. Also, we could survive. And we will. Y así llegamos al final, no del mes, porque precisamente falta una semanita más todavía. Qué rápido se va febrero, ¿verdad? ¿Por qué será? Cuéntame en los comentarios cuál es la más esperada para ti de todas las que comentamos, de todas Netflix, las que comentamos. No, en general de todas, no solo de Netflix, que acaparó muchísima atención en este Popcorn Week. Pero bueno, nosotros ya hablaremos también, y aquí están las redes sociales, también los dos podcasts, pero ya hablaremos de lo que va a ser Uncharted y a ver si es cierto todo lo que andan diciendo. Vamos a tener la reseña crítica en el canal, que también seguramente ya están apareciendo las reseñas críticas que hacemos todos los días. Bueno, ese es el final y nosotros vamos por allá. No es cierto, esa es la introducción. Bueno, ¿aquí qué decimos? Nos vemos en la siguiente historia.